buenas tardes, profesora, compañeras, compañeros. Primeramente espero que se encuentren de maravilla considerando los sucesos previos a esta presentación. Espero que el sismo del pasado 7 de septiembre no haya sido más que un susto para ustedes y sus familias. Mi nombre es Melissa Carrasco y esta es mi presentación titulada Didáctica, el arte de saber enseñar. Primero, me gustaría hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué es la didáctica? Si quieren tomarse unos segundos para responder, pausar el video, no hay ningún problema. Pues bien, me gustaría darles una definición según autores. La didáctica es la parte de las ciencias de la educación que se ocupa de los sistemas y procedimientos de enseñanza-aprendizaje a partir de la teoría y los métodos educativos. Es un saber reflexionado y tematizado. Una teoría sobre la enseñanza que indica caminos y horizontes promisorios para la información. Me gustaría agregar que todas las fuentes de información usadas para la elaboración de esta presentación se van a encontrar disponibles en el cuadro de descripción de YouTube o en su caso al final de la presentación o dentro del foro de discusión, ¿vale? Continuando con el tema, esta presentación es un poquito compleja que a veces, o al menos en mi caso, me dejó más dudas que respuestas. Así que me gustaría comentarles algunos usos ya prácticos que tiene esta ciencia. Primero que nada, esta ciencia nos enseña cómo le puede enseñar algo a alguien. En este sentido, la didáctica es quien nos da métodos y técnicas que nos apoyan a mejorar los procesos de enseñanza. Asimismo, se encarga de diseñar evaluaciones para docentes y estudiantes adecuadas que reflejen el trabajo de ambas partes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un alumno que está estudiando repostería, digamos, y yo le doy todas las bases teóricas de cómo se prepara un pastel y demás, en este sentido, ¿a mí qué me importaría más? ¿Que sepa las cosas teóricas o que sepa la práctica? En este caso nos importa la práctica porque es algo que va a estar haciendo continuamente y eso es lo que necesito evaluar. En caso contrario, hay estudiantes que necesitan más los conocimientos teóricos. Ambas partes son válidas, sin embargo no podemos en una evaluación decir, es que necesito tal cosa y ambos tienen el mismo criterio si a la hora de elaborar o de que esté en el mundo real va a necesitar más una de la otra. Diseños curriculares. Con esto nos referimos a la estructura de las clases, ciclos de aprendizaje, etc. Un ejemplo de esto es que no le podemos enseñar a un infante digamos, a un niño de 4 años, no le podemos enseñar un día los números y al día siguiente esperar que pueda hacer un cálculo estadístico. ¿Por qué? Porque no tiene ni las herramientas ni la información para hacer dicha tarea. La jerarquía de conocimientos que nos va a llevar a que pueda hacer dicha actividad es la siguiente. Un año el infante aprende los números, luego pasa a la primaria y ahí aprende a hacer operaciones, luego pasa a la secundaria, aprende algunas, por ejemplo, aritmética, aprende álgebra, y más adelante en la preparatoria tal vez aprenda un poquito de estadística para la universidad poder hacer un cálculo estadístico correcto. Gracias a la didáctica fue hecha esta estructura, de forma que, como quien dice, primero aprendamos a caminar y luego a correr. En el último punto tenemos la inclusión. Con esto nos referimos a que cada infante es diferente, como dicen por ahí. Cada mente es un mundo. Por tanto, tenemos que aprender a adaptarnos a las necesidades que tienen nuestros alumnos. No le podemos enseñar de la misma forma a una persona ciega que a una persona que puede ver. No le podemos enseñar de la misma forma a una persona neurotípica que a una que no lo es, etc. En este punto yo me encontré con una palabra clave que me ayudó a comprender lo que es la didáctica en sí misma: adaptación.
Tenemos que comprender que la didáctica nos habla sobre la flexibilidad de los docentes y de todos aquellos involucrados en el proceso educativo para aprender a enseñar. La didáctica es aprender justo eso, es el arte de enseñar, como se los decía en un principio, con lo que tenemos a la mano, con las circunstancias que estamos viviendo. Un ejemplo de esto: ante las guerras la educación no se detenía, ante las hambrunas la educación no se detenía, sino que cambiaba, se modificaba. Asimismo, los contenidos didácticos, etcétera. La educación es algo que no se detiene, sino que se tiene que adaptar. Y hablando de esto, me gustaría que diéramos un repaso sobre las diferentes circunstancias que ha tenido la educación a lo largo de la historia. Como bien nos comenta Rosales en su texto, en un principio la enseñanza era verbal y tenía un carácter oral. Una disculpa, ahí puse escrita, era oral. Aquí a lo que nos referimos es que la educación se impartía de la siguiente forma. Un profesor estaba en el centro de una plaza pública y tenía a su alrededor a los alumnos. Ellos le escuchaban y los más destacados eran aquellos que podían retener toda la información, todo el bonche de información que les había dado el profesor. Asimismo, los más elocuentes, que podían expresar mejor lo que ya habían aprendido, eran los más destacados. Y tal vez les suene muy, muy familiar, porque los griegos son un ejemplo claro de esta didáctica, de este método de enseñanza. Más adelante, cuando ya poseemos la escritura, la enseñanza ya no es tan estricta en el sentido de o te lo aprendes, porque ya no es de vida o muerte que un alumno se aprenda así paso a pasito, porque cualquier olvido resultaba en una pérdida de información muy valiosa. Al tener un libro también nos lleva a otras partes. Un ejemplo de esto es que los alumnos podían leer, tomar su libro, estudiarlo y después llegar con el profesor. Tengo esta duda, me gustaría hacer un debate, quiero platicar con mi compañero fulanito, porque él dice esto del texto y yo lo entendí de esta forma. Daba pie a diversas actividades con los profesores. Más adelante nos encontramos con el Renacimiento. Como ya hemos tenido oportunidad de revisar en otras materias, la educación renacentista estuvo fuertemente ligada a la religión. A causa de esto y a otras circunstancias como la clara división muy injusta entre quienes podían y quienes no podían estudiar ciertos temas a raíz de su estrato social, nace uno de los conflictos más fuertes de la historia de la educación, la batalla entre la reforma y la contrarreforma, proponiendo, entre otras cosas, mayores motivaciones para los alumnos, un equilibrio entre lo que es la espiritualidad y la enseñanza, que la ciencia y Dios no estaban peleados, y la introducción a contenidos como geografía, ciencias, lenguas. Pasando ya por muchos años, en el siglo XVIII, más específicamente en Europa, nace un movimiento que busca la luz del conocimiento. Así es, nos referimos a la Ilustración. Trae consigo múltiples conflictos bélicos, ya que una de sus principales características era este rechazo a las monarquías absolutistas que traían consigo lo mismo, división de clases sociales, una gran estratificación entre la pobreza y la riqueza, y con ello una división de recursos horrible. Es por esto que la Ilustración trae consigo una creciente importancia en la ciencia y las técnicas, porque ahora se buscaba que el hombre fuera el protagonista entre todo este movimiento y eso. Pasando los siglos, para ser más específicos, en el siglo XIX se inicia un movimiento llamado la Nueva Escuela. Esta nueva escuela es innovadora en el mejor sentido de la palabra. Busca que el alumno sea proactivo, le da esa individualidad para que tenga las herramientas, más bien, lo dota de herramientas para que ellos
sean independientes y busquen ser partícipes de la educación, que ya no nada más estén sentaditos escuchando, y que los profesores estén hablando y hablando y hablando, sino que que ellos investiguen, que busquen más, que hagan preguntas. Y así, como bien mencioné anteriormente, pasamos al individualismo. Como su nombre nos dice, busca dotar de individualidad a cada alumno, busca hacer entender a los profesores, a los educadores, que la enseñanza debe ser característica para cada persona. Aquí se hace más alusión a que los alumnos deben de estar divididos por edades, por el conocimiento que tienen, sobre todo grados de conocimiento, vaya, para que todos puedan, si bien avanzar a la par, tengan problemáticas similares. Así continuamos a lo que es la globalización. Un segundo. Perdón. Esta metodología busca adecuar los procesos de enseñanza según las características del alumno. Es decir, su prioridad es la organización de los contenidos didácticos en torno a lo que el alumno le interesa, lo que capte su atención. Si bien veíamos que antes que era importante darles individualidad, también tenemos que aprender como profesores que a los alumnos no les interesa lo mismo. Y a pesar de que una clase pueda ser muy movida, a lo mejor para un alumno que es más introvertido, que no le gusta tanto participar, no va a ser más cómoda. Y tenemos que adaptarnos a un modelo que incluya y que tenga actividades pues para todos. Asimismo, como ya dimos un repaso histórico, también me gustaría hablarles de algunas de las personas más destacadas, autores destacados en este camino que ha seguido la didáctica. Primero que nada está Luis Vives. En su Tratado de la Enseñanza revela la necesidad de estudiar las habilidades de un alumno, lo que ya les comentaba, que los contenidos se adapten a estas e insiste en que la experiencia sensible es de gran importancia para la formación de las ideas, que no nada más debemos de estar ahí sentaditos escuchando, sino que tenemos que aprender con las manitas, estar interactuando con el conocimiento, etcétera. Crean un método deductivo y sobre todo insisten que la lengua materna es aquella con la que los alumnos deben aprender. Más adelante tenemos a Radk. El trabajo de este autor sería una de las más grandes inspiraciones para Comenio, y no es para menos, sus aportaciones van desde un sistema educativo que se basara en la enseñanza de lo general a lo particular. Como les decía, no podemos enseñarle a una persona a construir una casa si no sabe siquiera qué es un ladrillo, o cómo utilizar los materiales. Igual cree que la lengua materna es muy, muy importante y debe de preceder al estudio de las lenguas extranjeras. Sin embargo, no pelea con la idea de que los estudiantes sean formados como políglotas y precede a Comenio en la idea de que la educación debe de ser sin violencia. Continuando. Este autor Comenio ya lo hemos estudiado porque no por nada se le conoce como el padre de la pedagogía. Existen tantas aportaciones de este hombre que sería muy difícil ponerlas en una sola hoja, en una presentación. Así que les voy a pedir que retomemos el conocimiento que tenemos de actividades previas y de ahí rescatemos cada uno lo más significante de su trabajo. Sin embargo, quisiera hacer énfasis en un punto: didáctica magna. Este escrito es una oda a la educación, es una carta de amor a la educación, ya que sus aportes son tan revolucionarios que ya tiene casi 500 años de publicado y sigue siendo relevante para la educación, sigue siendo algo que seguimos buscando, es un ideal que todavía no hemos encontrado. Más adelante está Rousseau, que sobresale de otros en su época, ya que hubo muchísimos autores en la etapa de la Ilustración, pero él sobre todo cree en la bondad de la naturaleza humana y nos da un hincapié en que la educación es formadora de la personalidad.
Todo lo que pasa alrededor de un alumno va a forjar dicha personalidad que va a influir en su enseñanza. Es decir, es de los primeros que dota la educación de un carácter social. Más adelante tenemos a Herbart, que aparte de buscar que la didáctica tenga fundamentos en otras ciencias como la psicología y la ética, destaca por sus estudios sobre el concepto de la instrucción, su teoría del interés y los pasos formales de la mente. Más adelante tenemos a Willman, discípulo de Herbart, con su obra Didáctica como la teoría de la información, que a grandes rasgos nos instruye en cómo la didáctica está dotada de un carácter social, que todo hecho alrededor de los estudiantes afecta su aprendizaje, es otro pilar dentro de estas ideas que les comentaba, ¿vale? De que todo lo que pasa alrededor de los alumnos sí importa. Muy bien, ahora preparé un pequeño juego para que sea un poquito más amena la presentación. Aquí les voy a hacer unas preguntas y me responderán si es verdadero o falso. Primero, ¿la didáctica es siempre rígida? ¿Hace que la educación sea siempre rígida? 2. ¿La educación verbal era pública? 3. ¿Comenius y Ratcliffe creían que se les debía de pegar a los niños? 4. Herbart fue discípulo de Willman. 5. La escuela de la nueva era buscaba alumnos independientes. Les doy unos segunditos si quieren pausar el video, adelante. Y aquí están las respuestas. Primero que nada, la didáctica hace que la didáctica siempre es rígida y trae consigo que la educación también lo sea. Falso. La didáctica es una ciencia que busca adaptarse, que sea flexible, que la enseñanza sea para todos, que busquemos, como bien les digo siempre, la adaptación. 2. ¿La educación verbal era pública? Verdadero. Incluso se daba en plazas como en el caso de los griegos. 3. Comenio y Rat creían que se les debía pegar a los niños. Esto es completamente falso. Ambos son pioneros en la idea de que la educación debe de ser sin golpes y que debe de atraer la atención de los infantes. 4. Herbart fue discípulo de Willman. Esto es falso, fue al revés, fue de los primeros datos que les di en el tema de Willman. Por último, la escuela de la nueva era buscaba alumnos independientes y esto es verdadero. Cada pregunta vale una estrellita, así que cuántas tuvieron al final, sería muy amable si lo ponen en sus comentarios y en sus retroalimentaciones. Así que continuando con el tema. Un segundo. Ahora sí, ¿por qué vimos todo esto? Para comprender que la didáctica es una ciencia que también tiene tintes sociales, que no se puede separar el alumno de la época, más bien los profesores son los que se deben de adaptar al momento, a las herramientas que tienen y buscar la innovación. Si es que sentimos que ahorita tenemos recursos que no estamos utilizando, pues buscar la forma de utilizarlos. Si vemos que un infante no se está adaptando a cómo estamos dando la clase, ayudarlo. A lo mejor no podemos dar una clase particular para cada alumno, pero sí, si vemos que uno en específico tiene muchas dificultades con qué estamos haciendo, decirle, oye, ¿cómo estás, Juanito? ¿En qué te puedo ayudar? ¿O qué te gusta? No sé, ¿te gustan los videojuegos? Ah, qué bueno. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es una profesora que, que invitó a sus alumnos a un mundo en un juego llamado Minecraft para que aprendieran ahí y a lo mejor y las clases ahorita en la pandemia ya no se les hicieran tan tediosas, sino que investigaran con eso. Asimismo, me gustaría que habláramos de lo que es el objetivo de la didáctica. Igual se los pregunto a ustedes qué piensan, si le quieren poner pausa al video. Como ya habíamos platicado con anterioridad, el trabajo de la didáctica es dotar de herramientas a todos los partícipes en el proceso educativo para que la enseñanza sea eficiente. Dentro de estas herramientas, quiero hacer hincapié en una que también se menciona en uno de los textos que leímos con anterioridad, que es el currículum. El currículum, a ver, un segundito.
Ahora sí, el currículum es la planificación de los elementos educativos de una materia, digámoslo así, que incluye los objetivos que el alumno debe de alcanzar, la metodología que será usada, el qué, cuándo y cómo los estudiantes aprenden algo, así como su evolución. Por ejemplo, un currículum es aquello que nos facilitan los profesores al inicio de semestre, de vamos a hacer tantas actividades y con ellas van a aprender esto y las van a entregar entre estas semanas y van a utilizar estos métodos, quiero que hagan una presentación, quiero que hagan un mapa conceptual, todo esto y aparte de que y aunado a esto es un documento público, es lo que es el currículum. A pesar de que existen muchos tipos de currículum, me gustaría hablar específicamente de tres, que es el explícito. El explícito es lo que les decía, todo lo que está a la mano al dominio público que se va a enseñar. Son las experiencias de aprendizaje planificadas por la escuela. Lo que les comentaba, no sé, en primer año el niño en español va a aprender a leer, en matemáticas va a aprender a sumar y a restar, en geografía se va a aprender los estados, etcétera, etcétera. Los implícitos son aquellos que no son del todo planificados. Un niño puede aprender cosas en lo que está aprendiendo otras. Un decir, están viendo los colores y de repente alza la mano Juanito y dice, oiga profesora, pero ¿por qué el cielo es azul? Ok, ya cuando se le conteste va a obtener un conocimiento que está implícito. Y aparte está el nulo. Un ejemplo que se me ocurre de esto es que en una clase de pintura, a lo mejor yo no voy a considerar enseñarles matemáticas o algo por el estilo, algo de medicina, algo que no tiene nada que ver con lo que están pues en este momento viendo. Por último, me gustaría invitarlos a un momento de reflexión. Al final del día, la didáctica es una ciencia que se compone de múltiples elementos, como son los profesores, estudiantes, padres, métodos educativos, etc. Cada una de estas ha tenido un valor siempre, sin embargo, en los últimos años se le ha ido relegando todo este trabajo a los profesores. Por desgracia, siempre va a existir las personas que dicen, ay, no, es que para eso les pagan y tienen que hacerlo todo ellos. Y cuando ya sabemos que pues no es así. Ante tal responsabilidad, es necesario que los profesores y aquellos que estudiamos esta carrera, que estamos formándonos para ser docentes, entendamos que qué es la didáctica hoy en día, todo lo que nos ofrece. Tenemos que aprender a cómo amenizar un aula, a las cosas que hacemos y que no hacemos día con día. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, muchas veces no se buscan actividades para que todos los estudiantes participen. En educación física se busca, no sé, que participen los más rápidos porque van a tener competencia. En español, que no participe Manuelito, que es el que se traba y ay, no, qué pereza estarlo escuchando. O si un alumno nos dice, ay, es que ahora yo me llamo así, no respetar ese nombre o cualquier cosa, o sea, hasta el más mínimo detallito que tengamos con los estudiantes para que les sea más amena su clase, les va a ayudar. Porque como bien dicen muchos autores, entre más grato sea el aprendizaje, entre más feliz los haga, más van a buscar regresar a él. Sin más por el momento, me gustaría mucho agradecerles la atención y desearles que tengan un excelente día, que todas sus retroalimentaciones me las dejen por aquí y eso sería todo de mi parte. Lo último que me queda presentarles es la bibliografía, que son los textos que nos dio la profesora, así como un artículo que, si no mal recuerdo, está disponible en Redalic. Muchas gracias, buena noche.